para América Latina, Caribe y todo el mundo, como decía aquí el Y, mítico programa Sábado Gigante. y las ondas marcianas también. Claro, no sé, no sé, la verdad. Es como yo le comenté ese día martes, lo vamos a explicar desde el punto de vista bien didáctico. ¿No? Si hubiese la posibilidad de traer algún experto, profesor Eloy, profesor Mokhtar, ellos son expertos en estos temas. Ellos pueden darles la notación física y matemática precisa, concreta de esto. Yo simplemente soy un discípulo de ellos. Uno podría pensar que uno es hijo académico de ellos. Pero cuando se me presentó esta oportunidad, la oportunidad fue tomarlo como un enfoque didáctico, de cómo intentar explicar esto y que se pueda entender a simple vista y que sea simple para todos. Ese es como el objetivo de la sesión de hoy. Claro, así es. Sí, esa es la idea. Aquí estamos entonces. Solo puedo decir que me veía mucho más delgado en esa foto, ¿no? O Ah, hicieron Photoshop, no sé, no sé. se le hizo un retoque. Sí, la pandemia me ha hecho muy mal ahí. No, Está ahí recuerdo que entrenaba CrossFit, pero extremo, ahora no ¿Por sé. qué no lo está haciendo, Moisés? No, volví hace poquito, llevo 2 semanas. Ah, ¿y cuánto había dejado Bueno, por la cuarentena? ah, sí, había hecho pesas nomás y bicicleta y trote, pero bueno, ahora Mm, que veo más conectados, Francisca, Paulina, Rodrigo, Valentina, Juanjo, muy buen a día. ver, ya que yo estoy en Espero que esta, esté muy bien. el profesor Juan. Profesor Juan, Juan, el profe Juan es el jefe del departamento de matemáticas y física. Ah, comprendo, es que como Jefe de decía Juanjo, departamento. disculpe, profesor, Profesor No, Juan, está bien. profesor Moisés. qué Hola, gusto Moisés. verlo. Sí, ¿Cómo como estás? decía el profe Oscar, soy el director de la carrera de Pedagogía Matemática y Física y te damos la bienvenida por estar acá, por querer participar en esta instancia. Para nosotros es súper importante contar con investigadores motivados como tú que quieran comentarnos, darnos a conocer sus trabajos en esta plataforma virtual. Nosotros estamos acá nos situamos en la ciudad de Iquique, en el norte del país, y siempre ha estado la problemática de cómo poder conectarnos con más gente, porque antes era totalmente de forma presencial y claramente venir a Iquique a veces no es tan fácil. Pero sin embargo, esta pandemia, lamentablemente dentro de todas estas cosas malas que ha pasado, las cosas buenas, por decirlo así, es esta resignificación que ha tenido la videoconferencia. Entonces, ha sido un año en que el profesor Oscar ha estado invitando a hartos investigadores, dándonos conociendo sus trabajos y esperemos que esta instancia sea tan provechosa como la otra. Así que te agradecemos tu participación y eso. Bienvenido No, muchas gracias. a este espacio. No, muchas gracias. Profesor Sí. Moisés, el profesor Luis Visa, que también nos acompaña, es miembro del departamento, profesor de física. Y bueno, este es uno de los expertos que tenemos en física. Bienvenido, profe Luis. Presento al profesor Moisés también para que se conozcan. ¿Cómo está, profesor? Bien, bien, ¿y usted cómo está? Bien, bien. Aquí expectante a su charla. No sé, tan expectante. ¿Usted es profesor de física? Sí, sí, o sea, soy profesor de matemática y física, pero más me enfoco en el área de física. Y en estos últimos tiempos igual me estoy especializando ya un poco más para entrar ya un posgrado en magíster y posible doctorado. Así Ah, que genial, en física teórica, que prácticamente es lo que me apasiona. genial. ¿Y Así que dónde? tenemos al representante en la Tierra de Einstein, que es Sí, Sí, buenísimo. Así es. sí, sí, Créame que justamente. hay, créame que hay muchos problemas abiertos y quizás
él sea el elegido, como dice la película Matrix. Aquí Sí, también. hay muchos problemas interesantes ahora que me he metido más en el tema y son algunos, parecen simples, pero no son tan simples de resolver. Así que No, hay bastante falta, todavía que estudiar y como un profesor me dijo, uno en esta disciplina nunca termina de ser estudiante. O sea, no. cada vez Uno, hay que estudiar más y Todo toda el la tiempo. vida tratar de encontrarle soluciones a esos problemas. como bien me dijo mi tutor también hace mucho tiempo atrás, doctor Mokhtar Hassain, experto en la Universidad de Talca, él es experto en estas teorías, yo simplemente soy su hijo, ¿cómo se dice? Hijo académico. Uno nunca deja de aprender. Y mientras uno más estudia, más aprende, se da cuenta que menos sabe. Y eso en realidad es un choque porque dentro de la amplia gama de conocimiento, uno sabe solamente un granito de arroz dentro de un espectro mucho más amplio. Y lo que uno quiere compartir es básicamente ese pequeño espectro. Pero no desde un punto de vista técnico, si como acá el profesor Oscar me comentaba, es básicamente desde un punto de vista didáctico. ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Y qué es lo que uno puede trabajar más allá? Sí. Profesor, Profesor, si quiere comenzamos o no, porque como son sí, las como 11:02. no, el bienvenido profesor Hernán Pereira, ¿Qué tal? Buenos días. Profesor, ¿cómo está? el, de- ¿Qué el tal? decano de la Facultad de Ciencias Humanas, profesor Moisés, le presento al profesor Hernán Pereira, nuestro decano. Un gusto, profesor. Un gusto. Igualmente. Bueno, pues sí, comencemos porque ya estamos en la hora. Sí. Es, eh, el profesor Hernán Pereira, por favor. Adelante, profesor. Bien, gracias, Oscar. Bienvenido, Moisés, a esta videoconferencia en la cual ha sido invitado para que nos comparta el fruto de su conocimiento, experiencia e investigación. Bueno, el título me parece muy sugerente sobre lo que son las ideas en general, las ideas en abstracto y eh, los objetos, los artefactos. Yo soy del área de enseñanza de idiomas, enseñanza de inglés principalmente, no del área matemática, pero siempre me ha llamado mucho la atención los aportes de Marshall McLuhan a la comprensión de la comunicación y de la ciencia. Y particularmente me ha llamado siempre mucho la atención en el contexto de lo que el doctor Moisés Bravo nos va a presentar, el modelo del tetaedro que eh, eh, plasmó Marshall McLuhan, aun cuando varias décadas atrás todavía tiene mucha vigencia, el cómo los inventos, las ideas eh, llegan en un momento, eliminan otras realidades u otros inventos y al mismo tiempo nos permite revalorizar o mejorar nuestra calidad de vida o aquello que enseñamos, que aprendemos. Y también el cómo la generalización de todos los objetos, digamos, la rueda, la fotocopiadora, el cierre para la chaqueta, han traído una realidad que ha reemplazado otra y que ha mejorado la vida. Por lo tanto, creo que este tema del el modelo del tetraedro de McLuhan es mencionable en unas palabras de bienvenida desde mi perspectiva. Por ejemplo, la brújula que aumentó el alcance y la precisión de la navegación, el cómo tornó obsoletas las estrellas, cómo hizo que la astronomía se transformara en una forma de arte y al mismo tiempo, ayudado por los medios eléctricos, se transformó en una suerte de fondo cósmico. Y así tenemos el dinero en efectivo, la cámara fotográfica, la pensión y bueno, todo el desafío que ha implicado trabajar online y el medio a través del cual en este momento estamos interactuando. Es decir,
de qué manera esta nueva realidad, que es un invento, que es una idea, nos ayuda a enseñar, a aprender y a comunicarnos a través de la distancia. Por lo tanto, la distancia ahora desaparece con esto del trabajo online. Finalmente, quisiera mencionar algo a nivel personal. Yo años atrás leí un libro muy interesante publicado en Estados Unidos que se llamaba Un día en la vida de América. Y en ese libro daban cuenta del trabajo de fotógrafos de grandes medios a quienes les pidieron fotografiar Estados Unidos durante un día. Y eligieron la mejor foto que reflejara la cultura norteamericana en diferentes partes del país, y salió ese libro que se llamaba Un día en la vida de América. Y fue tan exitoso que después crearon otro que se llamaba Un día en la vida de Grecia, Un día en la vida de China, Un día en la vida de Italia. Y como las buenas ideas y también estas redes que ustedes han ido construyendo con especialistas son replicables, nosotros creamos un proyecto concursable con el Fondar que se llamaba Un día en la vida de Iquique. Y cuando vivíamos esa transición del paso de la fotografía analógica, de rollo, a la fotografía digital, estuvimos un día en el Palacio Astoreca y entregamos como 150 rollos a personas que llegaron de otra parte, que llegaron de varias partes acá de la región, y durante un día tomaron fotos de la ciudad. Nos entregaron los rollos, los revisamos con un equipo de fotógrafos y elegimos las mejores, 60 fotografías para una exposición. Y la inauguramos en el Palacio Astoreca, le regalamos las fotos a la gente, los diplomas. Y ¿qué quiero decir con esto? Que a veces una idea que funciona en un lugar es replicable y es mejorable también, ¿no? O adaptable. Por lo tanto, valoro mucho el que nos podamos juntar hoy día, que el doctor Moisés nos pueda contar sobre sus experiencias y logros, y bueno, que sea una exitosa jornada. Gracias y bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Hernán. El profesor Juan, como jefe de departamento. Adelante, profesor. Bueno, ya comencemos, pues. Ya, ya lo mencioné, porque en el fondo ya damos la bienvenida a Moisés, al doctor Moisés, por estar acá, por dar a conocer su trabajo y su investigación con respecto a la percepción de nuestro entorno, un ejemplo concreto para la relatividad general y más allá. Entonces, partamos ya con la actividad y dejamos al doctor Oscar Guerrero, quien es el mediador de esta instancia. Sí, voy a compartir pantalla. Muchas gracias, profe. Antes de que el profesor Moisés comparta pantalla, quería hacerles una semblanza curricular del profesor Moisés. El profesor Moisés Felipe Bravo Gaete es doctor en matemáticas por la Universidad de Talca, Chile, cuyo título es Termodinámica de agujeros negros con comportamiento asintótico no estándar. Además, ha sido su carrera profesional en materias como álgebra y matrices en la Universidad Católica del Maule. Ha dirigido tesis de seminario a nivel de didáctica de la matemática en los doctorados que se tiene en la Universidad Católica del Maule. Ha sido docente de ciencias integradas en la Universidad Católica del Maule y actualmente es académico de esta universidad. Además, actualmente dirige algunas tesis de maestría en didáctica de la matemática, y sus intereses de investigación están relacionados con estudios de teorías gravitatorias en presencia de campos de materia y nuevas soluciones de agujeros negros. Y por otro lado, su interés también está relacionado con el análisis de la termodinámica de agujeros negros. Ha publicado en diferentes revistas en el área de la física, principalmente en revistas de alto impacto. Ha sido conferencista a nivel de algunos eventos de física y matemática,
y está en preparación con algunos documentos y algunos escritos relacionados con la enseñanza y con la física en sí. Bien, profesor, entonces, sin más preámbulos, comencemos entonces con su conferencia. La idea puede cambiar la percepción de nuestro entorno. Un ejemplo concreto para la relatividad general y más allá. Bienvenido, profesor, adelante. Muchas gracias, profesor. Primero que todo, muy buen día. Muchas gracias al profesor Oscar y a todos ustedes por la invitación. Yo no sé si se ve la pantalla solamente, ¿se ve bien lo que dice ahí? Se ve bien. Sí. 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 Lo que quería comentar antes es que dentro de la charla va a haber un proceso de retroalimentación. O sea, dicho de otra manera, yo voy a hacer preguntas y me gustaría que de parte de ustedes puedan responder. No importa si esa respuesta está incorrecta, la idea es que podamos compartir ideas. Estoy hablando con algunos de ustedes, futuros profesores de matemática y física. Y como ustedes son candidatos, ustedes deben saber mucho más que yo de acuerdo a esos conceptos. ¿Estamos bien? Lo que vamos a hablar en la charla de hoy es, tal como dice el título, cómo una simple idea puede cambiar la percepción de nuestro entorno, en particular en un ejemplo concreto para la relatividad general y más allá. Lo primero que hay que intentar entender es una simple idea. Más que una simple idea es, si bien la relatividad general es un concepto eh, matemáticamente bien riguroso y físicamente también, desde el punto de vista didáctico, estimo que puede ser una idea muy, muy simple y se le puede explicar a un niño y que también me gustaría en estos momentos compartir con ustedes. Pero antes de compartir esta idea, me gustaría hablar un poquito de la gravedad de Newton, que es sobre todo la ley de gravitación universal, que fue presentada por Sir Isaac Newton en 1687 en su libro Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. Chicos, futuros candidatos de pedagogía en matemática y física, ¿ustedes recuerdan en qué consiste la ley de gravitación universal? ¿Lo recuerdan o no? Chicos. Es si no mal recuerdo, como la interacción gravitatoria Ya, ya. entre como Y dos cuerpos, algo así. bien, tu nombre, disculpa, que como no sé quién está hablando, no puedo... Francisca, Ah, Francisca, bien. Como tú dices, describe una interacción gravitatoria entre dos cuerpos. Ahora, esos dos cuerpos, si tú notas bien en el segundo punto, esa interacción se relaciona entre dos cuerpos masivos. ¿Y se acuerdan que esa ley de gravitación está asociada a una fórmula matemática? ¿Lo recuerdan? sí, ¿Y qué dice de manera intuitiva, chicos, para ustedes esa fórmula matemática? ¿Lo recuerdan? Una ayuda. Esa ley de gravitación me decía de que había algo que estaba multiplicado por las masas y dividido por la distancia al cuadrado de esos cuerpos. ¿Se acuerdan o no? la constante, Ya, y todo eso está multiplicado por una constante que se conoce como la constante de Newton. Lo que dice esta interacción, que es atractiva, dice de que hay una fuerza que en este caso es una fuerza gravitacional que está asociada a una interacción y que esa fuerza aumenta a medida que la masa de estos cuerpos aumentan y disminuye a medida que la distancia de estos cuerpos aumenta. ¿Vamos bien? O sea, es directamente proporcional a las masas e inversamente a la distancia. Ahora, ¿por qué razón es tan importante la gravedad de Newton y en particular la ley de gravitación universal? Es que este modelo matemático, primero como modelo matemático, permite una muy buena aproximación a la predicción del movimiento de planetas, de la trayectoria de un planeta alrededor del Sol.
así como por ejemplo de los satélites artificiales alrededor de la Tierra, ¿sí? Quiero dejar de compartir un momento, porque quiero... ¿Me veo acá en la cámara o no? Sí, se ve ¿O no se pequeñito, pero ve? ¿Sí? Ya. Pero ahí sí, me veo un poco mejor. O sea, me veo, más que un poco mejor, no sé, pero ¿me veo? Sí, Ya. Ahora, uno de los grandes aciertos, uno de los grandes aciertos de la mecánica de Newton fue la predicción de planetas. Por ejemplo, en el siglo XIX, cuando estaban estudiando la órbita del planeta Urano, se dieron cuenta de que la órbita medida en forma empírica no coincidía con la ley de gravitación universal. Entonces, aquí había un choque. Lo que medían los científicos en la órbita de Urano no coincidían con lo teórico. Entonces, si la ley de gravitación universal estaba en lo correcto, debería existir un planeta que orbitara, que orbita cerca de la órbita de Urano, que perturba esta órbita. Y a ese concepto lo denotaron como materia oscura. Tanto fue así que dijeron, cerca del planeta Urano existe otro planeta teórico que lo vamos a llamar Neptuno. Y en 1859 se descubrió de manera empírica ese planeta. Y ese fue uno de los grandes aciertos de la mecánica de Newton. Sin embargo, ¿se ve bien de nuevo el PDF que está mostrado? Sí, Ahora, sin embargo, si bien generaba uno de los grandes aciertos cuando yo estudio planetas lejanos al Sol, cuando yo estudiaba el planeta más cercano al Sol, en este caso el planeta Mercurio, ese modelo, el modelo de la ley, el modelo de Newton, no lograba predecir de forma precisa su órbita. ¿Y qué era lo que ocurría? Es que cada cierto tiempo la órbita de este planeta describe un cierto ángulo, que es como lo muestra la figura que está abajo. Esa anomalía de su órbita se conoce como la precesión del perihelio de la órbita de Mercurio, que fue reconocida en el siglo XIX, en particular en 1859, como un problema de la mecánica celeste, y durante ese siglo fue un completo misterio para los científicos del siglo XIX. De hecho, de hecho, si manteníamos esa misma idea del planeta Urano y el planeta Neptuno, como la órbita del planeta Mercurio no coincidía con lo que decía la ley de gravitación universal, y si yo supongo que la ley de gravitación universal está en lo correcto, debería existir entre Mercurio y el Sol otro planeta que perturbaba esta órbita entre lo teórico con lo empírico. La gente en ese momento estaba tan convencida de la certeza y de esta ley de gravitación que, siguiendo ese mismo espíritu del planeta Urano y Neptuno, a este planeta teórico ya le habían puesto un nombre que era Vulcano, y que era un planeta tan pequeño que no se podía ver a simple vista dado lo grande que es el Sol. Sin embargo, ese planeta nunca existió y tal como lo dicen las diapositivas, fue un problema de muchos años, de muchas décadas para los científicos durante el siglo XIX. Hasta que apareció primero en 1905 Albert Einstein, el cual propuso su teoría de la relatividad especial, y después en 1915 la teoría de la relatividad general, que corresponde a la teoría del espacio-tiempo y gravitación. En estricto rigor, lo que intenta hacer es consolidar la mecánica de Newton, por un lado, y por otro lado, intenta consolidar la teoría que Einstein propuso en 1905, esta teoría de la relatividad especial. ¿Qué ocurre cuando yo me muevo a velocidades cercanas a la velocidad de la luz? Y lo interesante y lo motivante, y por qué digo de que es una simple idea, logra responder desde un concepto geométrico que es la gravedad. ¿Vamos bien? Que es lo que Newton en aquella época no pudo responder. Quisiera compartir con ustedes un video. Está aquí.
El primer concepto importante, ¿se ve, chicos, la imagen del video ahí o no? Sí. Sí, se ve. ¿Sí? El primer concepto importante de Einstein, que fue una consecuencia hermosa de la relatividad especial, es que el espacio y el tiempo no son cosas aisladas, sino que están relacionadas. Y para ello se definió una estructura, una geometría, a la que se denominó espacio-tiempo. Y ese espacio-tiempo no es una estructura rígida, es una estructura plástica que se puede estirar, se puede contraer, se puede deformar. Ahora, desde ese punto de vista, matemáticamente uno puede definir ese espacio-tiempo como una variedad de 4 dimensiones, ¿sí? Pero como nosotros tenemos un pensamiento tridimensional, una manera bien intuitiva y didáctica para poder explicar el espacio-tiempo es por medio de esa tela, que es de color celeste, por ejemplo. Y al medio hay una pesa, ¿sí? Piensen, por ejemplo, esa tela que es el espacio-tiempo, y esa pesita que está ahí debe pesar aproximadamente entre 2 a 5 kilos. ¿Me podrían decir, por favor, chicos, qué esa pesa, qué genera a la tela o qué produce hacia la tela? Mirando solamente esa imagen. ¿Qué La es lo que deforma. ustedes ven, chicos? La deforma. O sea, el peso, en este caso en particular, la masa de esta pesa, curva esta tela. Así que uno lo que podría decir de manera intuitiva es que la masa curva el espacio-tiempo. ¿Vamos bien? Ahora el profesor lo que va a hacer en sus 2 manos acá tiene bolitas, esferas de hierro. Y lo que va a hacer es mover estas bolitas. Y cuando mueve estas bolitas, se desplazan de ese estilo. Si ustedes miran eso desde un punto de vista didáctico, eso, ¿a quién le es análogo o parecido cuando miran esas bolitas moverse alrededor de esta pesa? Si quieren, lo repito. ¿No se vio bien? ¿Chicos? Sí, se ve. ¿Sí? Es el movimiento que tienen los planetas alrededor del Sol. Exactamente. O sea, si ustedes notan, uno podría pensar esa gran masa que está ahí como el Sol y las otras masas, por ejemplo, a los planetas. Ahora, fíjense lo que pasa. Fíjense lo que pasa. Esta masa curva el espacio-tiempo, pero se entiende de que esa curvatura hace de que estas masas tengan una trayectoria definida. ¿Por qué? Porque dado de que esta masa curva el espacio-tiempo, la curvatura del espacio-tiempo hace de que estas esferitas tengan esta trayectoria. Así que uno podría pensar lo siguiente, y de hecho esta es una frase bien típica que uno lee en cualquier libro de relatividad general. La masa le dice al espacio-tiempo cómo curvarse, y el espacio-tiempo le dice a la materia, o en este caso a la masa, cómo moverse. Entonces, ¿qué es lo que dice la teoría de la relatividad general? Establece que la gravedad es una manifestación de la curvatura del espacio-tiempo. O sea, para nosotros, y lo que Einstein pudo descubrir, bueno, uno cree que fue Einstein, pero cuando uno lee libros se da cuenta de que hubo otras contribuciones de científicos matemáticos como Riemann, Clifford, Lobachevsky, Hilbert, entre otros, pero gran parte del trabajo fue gracias a Einstein, que realmente le da a la gravedad un concepto geométrico, como la manifestación de la curvatura del espacio-tiempo, y la fuente que induce esa curvatura se representa como un tensor que se conoce como tensor de energía-momento. Aquí, Francisca, si me recuerdo, este es mi compromiso. Esa es la única fórmula que vamos a encontrar en toda esta charla. ¿Vamos bien? Y que desde el punto de vista práctico, las ecuaciones de Einstein uno le escribe en forma tensorial. Lo que tienen escrito acá a la izquierda, que es ese G subíndice mu, es una medida de la curvatura del espacio-tiempo. O sea, lo que está a la izquierda, lo que mide es un concepto geométrico.
o sea, cómo se curva el espacio-tiempo. Mientras que lo que está a la derecha, que es este tensor T sub mu nu, es un tensor que incluye la energía, momentum u otras fuentes de materia. O sea, ¿qué es lo que relaciona? Gravedad asociado a un concepto puramente geométrico con fuentes de materia. O sea, dicho de otra manera, relaciona materia, energía, momentum con geometría. Si ustedes se fijan, esa fórmula que está ahí es análoga desde un punto de vista conceptual a ese video que acabamos de ver. Relaciona la gravedad como una manifestación de esta deformación del espacio-tiempo y a la vez esa deformación del espacio-tiempo describe cómo tiene que moverse estas fuentes de materia. Hasta aquí, chicos, ¿me van siguiendo? ¿Vamos bien? Chicos, ¿se escucha? ¿Se escucha bien? Sí. Bien, Sí, Vamos bien. bien. Ahora, luego de que Einstein propuso esta teoría de la relatividad general, una de las grandes predicciones fue, la relatividad general pudo responder ese problema de la precesión de la órbita de Mercurio, que fue uno de los grandes problemas de los científicos durante el siglo XIX, pero también generó una hermosa predicción que, tal como lo conversamos al principio de la charla, esta ley de gravitación expresa interacciones entre cuerpos masivos. Sin embargo, tal como sabemos, la luz no tiene masa, pero se ha encontrado que la luz se curva como consecuencia de la gravedad en presencia de un objeto masivo, como por ejemplo nuestro Sol. Pero la luz se curva no porque tenga masa, sino porque se curva producto de la deformación del espacio-tiempo. Ahora, en esa época, pensemos principios del siglo XX, 1919, 1920, una manera bien ingeniosa de poder mostrar esto era por medio de un eclipse. Gracias a las contribuciones de Arthur Eddington y sus colaboradores, esa primera observación de esa desviación de luz fue comprobada y lo que generó que Albert Einstein se hiciera famoso. Muy bien. Ahora, por ejemplo, ¿dónde va este concepto? Y es sumamente importante de ver. Aquí hay otro video. Yo cuando leí esto en mis estudios de posgrado, yo no lo creía, pero conociendo a un cercano que estudió matemáticas, pero que antes había estudiado astronomía, me comentaba que era normal de que cuando yo tengo una luz y esa luz va en línea recta, a medida que se mueven, por ejemplo, alrededor de objetos masivos, en realidad esto no va en línea recta, sino que va describiendo curvas. Así que, por ejemplo, si aquí está la estrella y ahí está la Tierra, y si no hay ningún objeto masivo, evidentemente esto va a ir en línea recta. Pero ¿qué pasa si entre la estrella y la Tierra hay un objeto masivo, tal como por ejemplo nuestro Sol? Lo que pasa es que la luz se curva, pero a diferencia de la ley de gravitación universal, que estudia la interacción entre cuerpos masivos, aquí esa curvatura no es producto de esta interacción de productos masivos, sino que más bien de la deformación del espacio-tiempo. Y eso fue en el año 2019, mediante este eclipse total de Sol, fue el primera predicción de esta teoría. ¿Sí? Y otra hermosa consecuencia de la relatividad general, que de nuevo tenemos esta ecuación que relaciona geometría como una manifestación de la gravedad producto de la deformación del espacio-tiempo, y a este lado las fuentes de materia. Uno, en estricto rigor, chicos, cuando estudia estas ecuaciones, uno lo que obtiene son un sistema de ecuaciones diferenciales no lineales de segundo orden. O sea, son extremadamente complicadas de trabajar. Pero, de hecho, el mismo Einstein pensaba que en esa época estas iban a ser tan complicadas que
iba a ser muy difícil encontrar una solución exacta. Sin embargo, Karl Schwarzschild, un alemán, en la Primera Guerra Mundial, en 1916, pudo encontrar una primera solución estática con simetría esférica en el vacío. Traducción, lo que está haciendo es estudiando objetos esféricos, tales como por ejemplo una esfera, en el vacío. ¿Qué significa, chicos, en el vacío? Que esta parte que está a la derecha es igual a 0. Y desde ahí en adelante, miles de nuevas soluciones se han encontrado. Por ejemplo, un par de años después, Reichenbach y Nordström estudiaron otras soluciones en presencia de un campo electromagnético. En la década de los 60, Roy Kerr encontró una solución rotante, y también me gustaría destacar una solución teórica en 3 dimensiones con una modificación de esta teoría por medio de una constante que se llama constante cosmológica, gracias a las contribuciones de Máximo Bañados, Claudio Teitelboim y Jorge Zanelli. Ese artículo, que fue publicado en Physical Review Letter en 1992, ha sido altamente citado y ha generado múltiples contribuciones en una correspondencia que vamos a ver dentro de los próximos slides. Ahora, ¿qué es lo interesante? Lo bonito de todo esto es que al tener yo ecuaciones diferenciales, por ejemplo, ustedes me dijeron, chicos, de que están en tercero de pedagogía en matemática y física, ¿o no? ¿O me equivoco? Así es, tercero. Y me dijeron de que tienen un curso que se llama ecuaciones diferenciales. Sí, ahora estamos Sí. en ese curso. Ya, pregunta, cuando uno resuelve ese tipo de ecuaciones, ¿se acuerdan que hay unas constantes que tienen un nombre? Constantes de integración, ¿Sí? que puede tener una constante o más constantes, dependiendo si yo tengo una ecuación de primer orden, segundo orden y cosas así. Como yo aquí tengo ecuaciones de segundo orden, yo tendría a lo más 2 constantes de integración. Pero ¿qué es lo que ocurre? Es que cuando yo tengo constantes de integración en este tipo de soluciones, por ejemplo la de Schwarzschild, después en la década de los 60, científicos de la talla de Hawking, Carter, Bardeen, Penrose, estudiaron estas soluciones como objetos termodinámicos. Y esas constantes de integración que uno las resuelve al resolver este sistema de ecuaciones diferenciales, uno los asocia a parámetros termodinámicos. ¿A qué me refiero con parámetros termodinámicos? A la energía, a carga eléctrica o magnética, o incluso momento angular. Sobre todo esta solución de Kerr. Que esta solución de Kerr es sumamente importante porque es la que uno debería esperar teóricamente en esta imagen que uno pudo observar el año pasado, en esta imagen del hoyo negro gracias al proyecto Event Horizon Telescope. ¿Sí? Pero en estricto rigor, ¿qué son los hoyos negros? Desde un punto de vista intuitivo, matemáticamente, y eso es lo importante, son predichas por estas ecuaciones de Einstein, producto de este sistema de ecuaciones diferenciales, y uno lo puede definir de manera intuitiva como una región finita del espacio-tiempo, cuyo interior existe una concentración de masa suficientemente alta para generar un campo gravitatorio tal que ninguna partícula puede escapar de esta, ni siquiera la luz. Esa fue una hermosa consecuencia porque la primera solución teórica que se pudo mostrar fue la solución de Schwarzschild. Bien, ahora, desde ese punto de vista, gracias a las contribuciones en la década de los 60 y 70, gracias al físico hindú Chandrasekhar, estos proceden de un colapso gravitatorio de estrellas de gran masa. ¿Por qué? Porque cuando ustedes tienen una estrella, siempre hay 2 fuerzas que están peleando. La fuerza de gravedad, voy a estar acá, voy a salir de acá. La fuerza de gravedad es una estrella que hace de que esto se comprima, y las fuerzas producto de las fuerzas nucleares que van generando la estrella. Pero como ustedes saben, ese combustible que genera la estrella no es eterno.
Así que lo que hace la estrella es generar un colapso gravitacional. Y dependiendo de ciertas condiciones, puede generar una enana blanca, o bien, bajo otras condiciones, puede generar un hoyo negro, ¿sí? Y se ha descubierto de que en el centro de las galaxias, incluida en nuestra Vía Láctea, existen hoyos negros supermasivos. Ahora, ¿por qué razón yo quise colocar aquí este remolino? De nuevo, uno puede pensar esto en forma didáctica. Ustedes han visto en los ríos, o por ejemplo, cuando están caminando en algún riachuelo, ¿han visto remolinos, chicos? Sí, Ahora, si ustedes notan bien, cuando ustedes se ve el cursor, la manito, ¿no? ¿Se ve que la estoy moviendo? Sí. sí, sí se ve. Ustedes siempre cuando ven el cursor, aquí se puede mover un palito o una ramita, y si ustedes notan, hay siempre una región que es una región de no retorno y que esto siempre cae hacia el fondo. ¿Vamos bien o no? Sí. Sí. Ese punto de no retorno, desde el punto de vista intuitivo, es lo que se conoce como horizonte de eventos. O sea, como uno puede pensar de manera intuitiva un hoyo negro, es una región de densidad extremadamente alta con gravedad infinita, conocida como singularidad, envuelta en otra región, que es una región de no retorno, que se conoce como horizonte de eventos. Y esa región, que es el horizonte de eventos, es lo que se conoce como la región de no retorno. Y esa región de no retorno, uno puede hacer la analogía a esta región que está aquí, si uno lo quiere asociar a este remolino. ¿Vamos bien? Eso es desde el punto de vista teórico, ¿sí? Matemáticamente uno puede describir estas soluciones. Sin embargo, en la década de los 60, en la década de los 70, que fue conocida como la época dorada de los hoyos negros, tanto desde el punto de vista teórico y tanto desde el punto de vista experimental, se dieron cuenta de que estos objetos no eran ficticios, sino que eran cotidianos. Y en particular, una hermosa consecuencia también de estos objetos son las ondas gravitacionales, que corresponden a una perturbación del espacio-tiempo producida por un cuerpo masivo acelerado. Eso, ¿cómo uno lo puede definir? ¿Vamos bien? Ustedes, por ejemplo, están en un río. Voy a hacer el mismo ejemplo. Ustedes, por ejemplo, están en un río, o están en la tina, o están en la bañera, y dejan caer una piedra. ¿Vamos bien? ¿Qué ocurre con el agua, chicos? Cuando ustedes dejan caer una piedra. Se Se forman generan como ondas. ondas. Se forman como ondas. ¿Vamos bien? Ahora, hagamos el siguiente ejercicio mental. Piensen que tenemos el Sol. El Sol, por ejemplo, curva el espacio-tiempo. Y piensen que el Sol, así, de manera instantánea, desaparece. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Lo que va a pasar es que el espacio y el tiempo se perturban y se mueven como una onda. Ese movimiento es lo que se conoce como una onda gravitacional. Y esa onda gravitacional era otra consecuencia, repito, teórica de las ecuaciones de Einstein. El problema era que medir estas ondas en la práctica resultaban en esa época muy difíciles de realizar. Sin embargo, gracias a los científicos del experimento LIGO y usando ese instrumento que está acá, que es el que se llama interferometría, y yo tengo dos tremendos brazos de casi 14 kilómetros y lo que van lanzando son rayos de luz. Lo que van haciendo es midiendo las discrepancias de estos rayos de luz al salir y al volver. Y esa primera observación directa de estas ondas se logró en 2015, en particular el 14 de septiembre, gracias a ese experimento. ¿Y de dónde tomaron estos datos? De una danza cósmica de dos hoyos negros desde 26 a 35 masas solares que se encontraban a 1.3 millones de años luz de distancia.
Y luego de esos 1.3 millones de años luz de distancia, recién ahora, el 2015, logramos percibir una pequeña señal de esas ondas. Ahora, uno, ¿cómo puede verlo? Repito, desde el punto de vista didáctico. Voy a compartir otro video. ¿Se ve, chicos, ese video que está acá? ¿Se Sí, sí, ve por lo menos? Piensen acá, bueno, a priori pareciera como si estuviesen amasando pan, pero no. De nuevo tenemos esta tela del espacio-tiempo que se representa por medio de esta tela color naranja, y tengo este instrumento que va girando, y aquí tengo estos dos hoyos negros que van en esta danza cósmica. ¿Se entiende de que esta danza va generando ondas del espacio-tiempo? Esas son las ondas gravitacionales que uno pudo haber medido. Y lo interesante, y para que vean que se den cuenta de que la ciencia no es estática, sino que siempre está en completo dinamismo, Einstein en 1915, en 1916, teóricamente tomó estas ecuaciones y pudo decir, se pueden detectar como predicción ondas gravitacionales. Pero pasó aproximadamente casi 100 años desde que se pudo detectar la primera onda. O sea, siempre está ese juego en cómo nosotros logramos conocer nuestro entorno. Está desde el punto de vista visual, experimental y matemático, o en papel, o físico, como ustedes quieran verlo. Y siempre está ese juego. En papel todo es bonito, pero siempre se tiene que contrastar con lo que uno puede observar. Y a veces lo que uno observa está limitado. Por ejemplo, con lo que vamos a ver ahora. ¿Ustedes conocen esos chicos o no? Que fue la noticia del año 2019. Sí, el hoyo sí. negro. ¿Sí? Ese que está ahí es la fotografía del hoyo negro. En particular es la primera imagen del hoyo negro supermasivo ubicado en el centro de la galaxia M87 en la constelación de Virgo. Ese hoyo negro pesa aproximadamente 6.500 millones de masas solares y se encuentra a millones de años luz de la Tierra. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Imagínense ustedes dirigir su mirada a un punto del espacio, del universo, que se encuentra a miles de millones de años luz de distancia. ¿Se entiende de que lo que hay que hacer es construir un telescopio extremadamente grande? No es llegar y construir un telescopio que usamos usualmente, ¿vamos bien? Porque tengo que dirigir mi mirada a un punto que se encuentra a millones de años luz de distancia. Y para eso, según los científicos, yo debería construir un telescopio del tamaño de la Tierra. Pero ¿qué fue lo que se hizo? Mediante una técnica que se llama interferometría de muy larga base, lo que se hizo fue con una red de 8 radiotelescopios repartidos por todo el mundo, incluido Chile. Lo que hicieron fue, durante 3 días, creo que durante el año 2015, dirigieron su mirada hacia esa sección y generaron una cantidad infinita de datos, aproximadamente, si mal no recuerdo, 350, no recuerdo si terabytes o petabytes por día. Era una cosa impresionante. Si me dan un minuto, no quiero equivocarme con el dato, pero era 350 terabytes por día. Era una cosa impresionante. Ahora, lo que pasa no es que hayan usado la luz visible. Recuerden de que en realidad el espectro electromagnético es algo mucho más amplio. Trabajaron con un rango del espectro electromagnético con el fin de poder visualizar esta imagen, gracias al proyecto Event Horizon Telescope. Y esta imagen, de manera teórica, correspondería a la solución de Kerr. ¿Cuál solución? La solución que fue descubierta en 1963 y que yo les comenté hace poquito como una de las soluciones astrofísicas más conocidas. O sea, son soluciones que tienen energía y que a la vez rotan, o sea, tienen momento angular. Eso es desde el punto de vista astrofísico. Y
A pesar de que este año para todos ha sido un año complicado, ¿sí? Desde el punto de vista dada la contingencia sanitaria, el 2020 ha sido el año de los hoyos negros, ¿sí? En particular gracias a las contribuciones del británico Royal Penrose, el alemán Reinhard Genzel y esta estadounidense Andrea Ghez, que fueron acreedores de este famoso galardón gracias a el enorme conocimiento y contribución de estos fenómenos de la naturaleza. En particular, Royal Penrose, en la década de los 60, hizo unas tremendas contribuciones teóricas de los hoyos negros usando la teoría de la relatividad y una gama de las matemáticas muy conocidas que es geometría diferencial. Y el alemán Reinhard Genzel y Andrea Ghez estudiaron el centro de la Vía Láctea. Y para eso, chicos, yo quisiera compartirles otro video que creo que esto es sumamente importante. Esa cantidad de estrellas que ustedes ven en el centro es el centro de nuestra galaxia y nos vamos, la Vía Láctea, y nos vamos a enfocar en particular en una estrella que se llama S2. Entonces, durante un periodo de casi 20 años, siguieron la trayectoria de esta estrella y se dieron cuenta de que esa estrella describía esta trayectoria. Miren. ¿Qué pasó, chicos, con esa estrella? ¿Me podrían decir qué es lo que ustedes piensan respecto de ello? Que depende del plano que uno lo ve, puede ser una elipse o una circunferencia casi. Ya, Muy bien, pero ¿se entiende de que esa estrella está orbitando? Sí, Pero está orbitando respecto de qué? ¿Se fijan o no? ¿Ven lo que pasaría? Voy a poner el video acá de nuevo. Ahí, creo que ese no. Describe una órbita. Fíjense lo que está pasando. Una estrella está orbitando respecto de algo. Entonces, lo que en ese momento Guess y Geller concluyeron es que en el centro de la galaxia, de nuestra galaxia, debería haber un objeto masivo y compacto que generara una gravedad tal que esa estrella orbitase alrededor de él. Si bien un hoyo negro no se puede ver a simple vista, uno lo que puede ver es sus vestigios. Y ahí se generó la primera conjetura de que en el centro de nuestra galaxia existe un hoyo negro supermasivo. Y es por eso también de que a Genzel y a Guess se le atribuyeron el premio Nobel en este año 2020 en la ciencia física. Y más allá, ¿cuál es el punto, chicos? Se entiende de que todo lo que hemos hablado ahora es desde el punto de vista astrofísico, porque hemos hablado de hoyos negros, relatividad general, y hemos hablado de algunas consecuencias, pero siempre desde el punto de vista astrofísico, cuando uno estudia desde el universo hacia arriba. Disculpen, desde la Tierra hacia arriba. Cuando uno estudia los astros, se estudia las galaxias, se estudia supernovas y cosas de esa índole. Sin embargo, los hoyos negros también tienen otra contribución, pero desde el punto de vista teórico. Y mucha gente, muchos físicos, han intentado trabajar en esta teoría. Y es lo que también yo quisiera ir trabajando, compartir con ustedes. Y aquí quiero, por favor, que me pongan mucha atención, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con el más allá? No es que sea el más allá en vida después de la muerte, sino que qué otras aplicaciones tienen los hoyos negros, pero desde el punto de vista teórico. Bien, aunque la relatividad general es una teoría extremadamente exitosa desde cualquier punto de vista, distintas motivaciones tales como la expansión acelerada del universo e incluso generar una teoría del todo. ¿A qué me refiero a una teoría del todo? Una teoría de que intente mezclar o unir
o consolidar la mecánica cuántica, esto es el estudio microscópico con la relatividad general, el estudio macroscópico, ha generado o ha conducido o encauzado el estudio de nuevas teorías de gravedad. ¿Y eso qué ha generado? Ha generado modificar, desde el punto de vista de la relatividad general, modificar esta teoría. Una forma es incluir una constante cosmológica, que fue gracias a Einstein en 1917. Otra manera de acercarlo es mediante la inclusión de términos de curvatura superior, gracias a Lansop y Lovelock en 1971, o correcciones de curvaturas cuadráticas, gracias a las contribuciones de Stern en 1977, que hacen que las ecuaciones en sí sean mucho más complicadas. O sea, por ejemplo, si yo agrego correcciones cuadráticas a estas ecuaciones, ya no pasan a ser ecuaciones diferenciales de segundo orden, sino que pasan a ser de cuarto orden. O sea, si antes eran complicadas, ahora pasarían a ser más complicadas todavía. Y también existen otras teorías alternativas, tales como, por ejemplo, acoplar a la gravedad un campo escalar. Y un campo escalar es una función que depende de varios parámetros, gracias a las contribuciones de Ordensky en 1974. Y hacia lo que queremos encauzar, esta otra contribución de los hoyos negros desde el punto de vista teórico, es considerar primero el principio cosmológico, que es una hipótesis principal en cosmología moderna. ¿Y qué significa el principio cosmológico? Bueno, homogeneidad e isotropía. ¿Eso qué significa de una manera intuitiva? Que nuestro universo es el mismo en todas partes y en todas las direcciones, y nuestro universo es maximalmente simétrico. Y si eso lo vemos desde el punto de vista matemático, existen solo 3 espacio-tiempo simétricos maximales, dependiendo de su curvatura. Esto es muy parecido a lo que uno ve en geometría riemanniana, cuando uno tiene la esfera, el hiperboloide y el plano, pero cuando uno estudia, chicos, relatividad general, uno estudia otro tipo de geometría, que se llama geometría pseudo-riemanniana o lorentziana, que ahí están los análogos a estas geometrías, que está el espacio-tiempo de Minkowski, el espacio-tiempo de Sitter y el espacio de tiempo anti de Sitter. Y ahora, ¿por qué es importante estos tipos de espacio-tiempo? Por lo siguiente. Por la correspondencia anti de Sitter, teoría cuántica de campos conformes, ¿sí? ¿Y cuál es la idea de esa teoría? Bueno, a fines del siglo XX, en 1998, varios físicos teóricos, en particular el argentino Maldacena, entre esos Witten, Klebanov, entre otros, descubrieron una correspondencia, una dualidad entre dos teorías que son aparentemente distintas. Por un lado, tenemos teoría cuántica de campos, que son teorías que consolidan o intentan utilizar la relatividad especial con la mecánica cuántica, y por otro lado tenemos teorías de gravedad, o sea, las teorías que están asociadas a la relatividad general. Ahora, chicos, les quería hacer una consulta. ¿Me podrían decir, sinceramente, qué dice esto que está aquí entre comillas? ¿Me podrían decir? No. No. Ya. Yo también tengo esa duda porque no tengo ni idea de lo que dice ahí. Sin embargo, eso que está ahí está en ruso. Bueno, no les miento, usé Google Translate, así que no sé si el ruso de Google Translate está bien, pero si uno lo quiere traducir, lo que dice es esta hermosa frase que es de Jacques Cousteau. Después de todo, ¿qué es un científico entonces? Es un hombre curioso que mira a través del ojo de una cerradura, la cerradura de la naturaleza, tratando de saber qué es lo que sucede. Ahora les voy a hacer la siguiente consulta, chicos. Para ustedes, ¿dónde es más simple leer? ¿El lado izquierdo o el lado derecho? Izquierdo. Izquierdo, ¿vamos bien? Ahora, ¿se entiende que para yo poder pasar del lado izquierdo al derecho y viceversa, lo que yo necesito es un diccionario?
¿o no? Sí, Y evidentemente, donde es más fácil para nosotros leer es la columna izquierda versus la columna derecha. Bueno, lo que descubrieron estos grandes monstruos físicos en esa época, encontraron una correspondencia o una relación entre estas dos teorías. ¿Y cuál es el punto? Estudiar teoría cuántica de campos en la práctica es extremadamente difícil. Sin embargo, las teorías de gravedad son mucho más fáciles, entre comillas, para trabajar. Y lo que ellos pudieron descubrir es una correspondencia entre estas dos teorías. ¿Y qué es lo que dice esa correspondencia? Esto es lo que dice de manera intuitiva, que genera, esto es el punto basal de un principio que se llama principio holográfico, que esta correspondencia ADS-FT afirma que la dinámica de la teoría de gravedad en D sub 1 dimensiones está codificada en una teoría cuántica de campos en D2 dimensiones, en donde D1 es mayor que D2. Entonces, ¿qué es lo que dice esa correspondencia? Está diciendo de que la dinámica de una teoría de gravedad en una cierta dimensión está codificada en una teoría cuántica de campos en otra dimensión, en donde la dimensión de la teoría de gravedad tiene que ser mayor que la teoría cuántica de campos de dos dimensiones. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Yo estoy aquí, chicos. Por ejemplo, yo quiero leer este texto que está aquí. No sé lo que significa acá. Ah, pero se entiende de que como aquí es muy complicado de leer y muy difícil de trabajar, lo que yo puedo hacer es, esta teoría está asociada o tiene correspondencia a esta teoría de gravedad. Y como tiene correspondencia a esta teoría de gravedad, yo mediante un diccionario puedo traducirlo y puedo leer, disculpen, y puedo leer eso que está ahí. Ese es el espíritu de esta correspondencia. O sea, es crear un diccionario entre estas teorías de gravedad y entre estas teorías cuánticas de campos. Ahora, ¿dónde aparecen estos hoyos negros? Pero repito, estas soluciones uno las puede buscar de manera teórica. No es desde el punto de vista empírico o experimental como lo hablamos anteriormente. Bueno, en la década de los 60 y 70, que fue la época dorada de los hoyos negros, científicos y físicos de la época, en particular Stephen Hawking, Carter, Bardeen, Wittgenstein, se dieron cuenta de que los hoyos negros no son tan negros, que en particular Stephen Hawking mostró de que el horizonte de eventos emite una cierta radiación con una temperatura característica. Y usando esa correspondencia, chicos, dado que estamos estudiando en esa teoría de gravedad, por la correspondencia, esa temperatura característica corresponde a una teoría cuántica de campos a esa misma temperatura. Y por otro lado, Jacob Bekenstein y Hawking mostraron de que para una teoría de gravedad, un hoyo negro posee una entropía que es proporcional al área del horizonte de eventos, y esa entropía uno la puede asociar a la entropía de esta teoría cuántica de campos. ¿Y por qué más allá? Si bien esta correspondencia está basada a un espacio-tiempo anti-de Sitter y teoría cuántica de campos conforme, uno lo que intenta estudiar actualmente son extensiones de esta teoría cuántica de campos conformes, en particular en teoría de campos conformes experimentalmente accesibles, tales como por ejemplo en una rama de la física que se conoce como física de la materia condensada. ¿Vamos bien? Y lo que estudian son teorías de campos fuertemente acopladas que se conocen así, miren, con escalamiento anisotrópico. Es un nombre súper extraño, pero lo que me está diciendo, chicos, es que el tiempo, que nosotros lo asocio con la letra T, y el espacio, que yo lo asocio con este vector, se escalan de manera distinta. Porque fíjense bien, chicos, ¿se entiende que aquí tengo lambda tilde a la z y aquí tengo lambda o no? sí, ¿Se sí, ve se bien entiende. esto que está acá? Sí, Ahora, si aquí tengo z y ese z es distinto de 1, lo que me está diciendo es que el tiempo se escala distinto respecto del espacio.
pero si z es igual a 1, se entiende de que el tiempo y el espacio se escalan de manera equivalente o de la misma forma. Entonces, si uno quiere estudiar teorías donde z es distinto de 1, la teoría gravitatoria dual es lo que se conoce como el espacio-tiempo de Lipschitz, que es una generalización de esta geometría. Y generalizaciones de esta geometría de Lipschitz, en donde aparece este z, que se conoce como exponente dinámico, lo podemos encontrar con otro tipo de teorías, que se llaman hyperscaling violation method. O sea, para que ustedes se den cuenta, chicos, esto es una consecución de teorías. Esta correspondencia, que comenzó con un espacio-tiempo muy particular, que es anti de Sitter, y una teoría cuántica de campos conformes, esto se ha extendido a espacio-tiempo de Lipschitz, hyperscaling y mucho más allá. Pero eso es el más allá, ¿sí? Y eso era lo que quería conversar, y muchas gracias por su tiempo, chicos, y espero que lo hayan disfrutado. Muchas gracias. Bien. Dejé de compartir, profe, ¿no? Sí, ahora sí. Ajá. Ah, ya. Bien, Esa era como la idea, así como intentar plasmarlo de una manera bien didáctica, pero lo que quería que se dieran cuenta era de que en realidad los hoyos negros, además de ser objetos astrofísicos, son cosas de que tienen muchas otras aplicaciones, sobre todo en teoría cuántica de campos o en otras líneas experimentales. ¿Sí? Espero, chicos, que lo hayan disfrutado. ¿Ves, Francisca, que solamente había una fórmula? Sí, no, profe, yo le quería dar las gracias porque igual nosotros el año pasado cursamos el ramo de Tierra y Universo y Uh-huh. tuvimos que analizar varios de los temas con los que usted habló ahora, como las estrellas, los hoyos negros, pero obviamente quizá de una manera más general. Entonces, ahora poder relacionar esos conceptos con lo que usted explicaba, de verdad que eh, es una ayuda muy grande. Yo creo, no sé, hasta me motivé mucho, de verdad, me motivé y dije, oh, verdad, a seguir leyendo, a seguir buscando. Así que de verdad, muchas gracias por su charla. Que bueno, uno nunca deja de aprender. Eso es bueno. Sí. Qué bueno. excelente. Si tienen algún comentario, alguna pregunta para Moisés, alguna duda. Porque digo bienvenida. Rodrigo. Decir, complementar también lo que dijo Francisca, que sirvió bastante para relacionarlo con lo que vimos el año pasado y nos hace ver que hay mucho en qué trabajar también todavía. Hay mucho para poder hacer un aporte en este ámbito. Y me llama la atención de que no veo ningún apellido Mamani Pérez Chayapa en las contribuciones. Y eso es algo cultural más que nada, que la región de acá de Sudamérica no se ven tanto los aportes, no son tan conocidos quizás. Ah, bueno, el aporte conocido que yo puedo decir que se conoce bien es Bañados Tete Bonizanelli. Pero tiene razón. En la gente del norte también hay gente que trabaja. Recuerdo que en la Universidad Arturo Prat hay un profesor que también es experto que trabaja en estas teorías. Se llama Oscar Carrillo. Carrillo parece que se llama el nombre. Es que yo no les voy a mentir, chicos. Mi formación no es física. Yo estudié ingeniería civil. Después hice magíster en matemática. Después hice el doctorado en física matemática. Y he aprendido de todo un poco. Vamos a ver. Pero esa manera de aprender de todo un poco te ha llevado a no tener la mente Ampliar. cerrada solamente en algunas cosas. Uno se da cuenta que cuando se encierra mucho en algo, puede dejar de saber algunas cosas que les podría servir. Por eso también sentía de que era un lindo desafío, por lo menos para mí, intentar explicar algo matemáticamente tan riguroso de una manera sencilla. Algo tan sencillo como una tela
como el peso, como el eclipse, cosas de ese estilo, intentar plasmarlo en una idea concreta y sencilla para que un niño lo pueda entender y todos lo puedan entender. Yo creo que esa es realmente lo importante, y más aún para ustedes profesores, porque si ustedes a futuro egresan y un niño le pregunta, oiga profesor, ¿y qué es la relatividad general? ¿Ustedes qué le van a decir? Chicos, Claro, con la mano, yo no sé. con la mano, con la mano en el corazón, ¿qué les van a decir? A un ¿Ven niño que no es pequeño, fácil? a un niño Sí, pequeño. a un niño pequeño. No es fácil. Es que ese es el punto, porque uno, miren, uno se vuelve tecnócrata leyendo y leyendo y leyendo, y que al final lo que ocurre es que la gente está acá y uno está aquí arriba. Pero lo importante también es intentar bajar estos conceptos. Y es por eso también que esta es la oportunidad. No tenía ningún sentido llegar yo y decir, ya vamos a estudiar Critical Gravity utilizando electrodinámica no lineal con soluciones asintóticamente A10. Nadie me iba a entender. No tenía ningún sentido. La idea era generar una charla interactiva, generar una charla que fuese divertida, con videos y que se quedaran con la idea. Por lo menos en esta, ¿cuánto? Una hora, que queden con esa idea y que por lo menos esa dinamita de pedagogía y didáctica, si haya estado un poquito apagada, un poquito haya resurgido. Porque de ustedes va a ser el futuro. Ustedes es el insumo. Ustedes a futuro, como futuros profesores, ustedes van a estar con las futuras generaciones. Lo que va a pasar en este país, en particular en el norte, en el 2030, 2040, 2050, ustedes van a ser los protagonistas, no nosotros, ustedes. Por eso es que esta era mi humilde contribución. Y eso que no venía preparado. Te mandé el medio discurso. Por eso. Excelente. ¿Tienen algún comentario? A ver, Matías, Judith, Rodrigo, Valentina, Francisca, bueno, ya han hablado. ¿Se animan a seguir conversando sobre el tema? No, si no tienen más consultas o si tienen consultas en el camino, profe, usted puede darle mi correo. Yo no tengo ningún inconveniente. Exacto, si quiere lo copia en el chat. Sí, Sí, porque a veces las dudas Ahí está. no vienen ahora, a veces las dudas no vienen ahora, pero vienen después. Así como cuando uno estudiaba y estaba en una prueba y había un problema que no sabía, y salía de la prueba y así se hacía. Esas cosas que pasan. Buenos días. Sé que ahora no hay dudas o no hay preguntas, pero esas dudas o preguntas pueden venir después en el camino. Sí. Creo que Y cualquier duda, yo estoy encantado. Jonathan, ¿tiene algún comentario? Jonathan, adelante. Sí, profe. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo Les está, cuento profe? que estoy de aquí de Venezuela. Nos conectamos un poco tarde. Adelante, Jonathan. No se escucha, parece. No se escucha, Jonathan. Con no sé. Ahora sí se escucha. Se cortó otra vez. Hola. Pero si quiere puede escribir por el chat si es que no se escucha. También puede escribir por ¿Sí el me chat. escucha? Ahora sí. Ajá. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, Ahora sí se profe. escucha. ¿Cómo está? Buenos días, empezando para todos. Muy bien, profe Moisés, ¿cómo está? Aquí de Venezuela, Bien, usted. de los Andes de Venezuela. Un gusto. Profe, muy interesante su disertación, logramos ver poco, pero estuvimos presentes un ratico. Aquí pues también uno tiene que tomar en cuenta en la función de la enseñanza de la física, es dejar un poco el estricto razonamiento, por decirlo de alguna manera, elitesco de la ciencia y bajar a lo que se conoce como la transposición didáctica, bien planteada por Choyar por allá en los 80,
y mostrar la forma, como tú muy bien lo decías hace un momento, mostrar esa facilidad de bajar el conocimiento científico a un conocimiento que se pueda enseñar y lo puedan entender. Esto no pasa solo con la teoría de relatividad especial o general, sino eso pasa inclusive hasta con la enseñanza de la dinámica, la enseñanza de la mecánica, desde el punto de vista hasta newtoniano, porque tenemos una cantidad de estudiantes que te ven cualquier cantidad de programas de muy buen nivel en History, en Discovery, bien, y que ya te hablan desde un punto de vista científico, aunque por culpa de las traducciones hay conceptos pues que se pierden y que inclusive hasta unidades se pierden, pero que ya ellos tienen un conocimiento muy distinto al nuestro. Nosotros teníamos un conocimiento muy basado en lo que podíamos leer o lo que los profesores nos podían decir en nuestra aula de clase y lo que nosotros pudiésemos investigar por aparte. Ya estos muchachos de una generación 2.0 que ya ellos buscan información, ya ellos se encuentran con la información inclusive pasando de canales y nosotros como profesores tenemos el reto de bajar esa información al nivel en que ellos la pueden entender y no solo entenderlo, sino que puedan también proyectarlo. Entonces, espacios como este son extremadamente necesarios porque son espacios que brindan la posibilidad desde la visión de otro académico de cómo poder mostrar, cómo poder enseñar y demostrar que en verdad, si se quiere, se puede volver algo, un conocimiento más al alcance de los estudiantes, como tú lo decías. A ver, y no decir mentiras, porque hay una anécdota de un profesor que dice, un niño le pregunta, profe, ¿cuál es un profesor de una universidad que pone una escuela y hablar sobre el sistema solar? Entonces le dice un niño entrando, profe, yo escucho ahora del planeta X. Entonces el profesor, la única respuesta que le vino, bueno, son 9, X en romano es 10, es el planeta 10. Entonces, es caerle a mentiras a los estudiantes por salir del paso. Cuando pudiste haber desarrollado una experiencia mucho más enriquecedora para el niño y explicarle que, por ejemplo, en las caricaturas se coloca planeta X como un planeta por descubrir, por encontrar, o buscar un nombre de un planeta con la tecnología que tenemos podemos encontrar los planetas y si se encuentra un X147, por decir algo, o inclusive podemos llevarlo hasta el punto de la lectura y decir, bueno, hablemos del planeta desde el punto de vista del Principito, que utilizan códigos numéricos. Entonces, es la cuestión de querer en verdad sacar al niño del conocimiento tácito, aburrido y frío del aula de clase a un conocimiento más cálido, más acorde con estos tiempos. Y ahí yo creo que cuando logremos eso, vamos a poder entonces romper el mito que tenemos y el problema que tenemos la escuela, la universidad y la vida real. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Lindas palabras. Muchas gracias. Gracias, Jonathan, por su intervención. Bueno, yo creo que yo quería hacerle una pregunta, es curiosidad nada más, realmente, solamente por curiosidad, ¿por qué se traslada el foco de atención de lo macro a lo micro? Cuando habla de la teoría general de la relatividad y después de la termodinámica. ¿Por qué los científicos intentan ahora estudiar cosas más pequeñas? Anteriormente era lo grande y luego trasladan ese foco de objeto de investigación hacia lo más pequeño. ¿Cuál es la...? De lo que he leído, no puedo decir que tenga la respuesta, de lo que he leído. Los pilares de la física son dos. La relatividad general, que estudia lo macro, y la mecánica cuántica, que estudia lo micro. Ajá. Y lo que mostró Hawking y lo que mostró Bekenstein, usando los hoyos negros, es que hay puentes que conectan ambas teorías, porque ambas teorías no conversan. Es como pegar agua con aceite. Aceite. Porque la mecánica cuántica, lo que pasa con la gravedad es que la gravedad en la mecánica cuántica es muy pequeña, pero desde el punto de vista macro, el Sol, por ejemplo, la gravedad sí toma presencia.
Y lo que se ha buscado es como el santo grial. Ese santo grial es buscar una teoría del todo. Esa teoría del todo es encontrar una teoría que unifique estas dos teorías, la mecánica cuántica con la teoría de la relatividad general. Hay muchos candidatos, la teoría de cuerdas y otras más, pero son solo teorías. Y lo que se dice es que los hoyos negros serían estos puentes para poder dilucidar esta conexión de estas dos teorías. ¿Por qué? Porque los hoyos negros son objetos con gravedad extremadamente alta. Y si yo obtengo una partícula que se acerca a un hoyo negro, tendría una gravedad suficientemente alta. O sea, estudiaría una partícula en lo micro a una alta gravedad, mezclando relatividad general con mecánica cuántica. Entonces, es básicamente por eso. Y los hoyos negros, gracias a Hawking, a Carter, usaron argumentos semiclásicos, usaron relatividad general con mecánica cuántica. Entonces, desde ese punto de vista, además de estudiar los hoyos negros desde el punto de vista, desde el enfoque clásico, también desde el punto de vista cuántico, usando ciertas técnicas, se dieron cuenta de que los hoyos negros disfrutan propiedades termodinámicas. Eso es lo que puedo responder de lo que leí. Excelente. Y ahora, quien le encuentre va a ser el genio. Quizá, ¿cómo se llama el chico? Pero se desconectó. Sí, se desconectó. Él, Retirarse. sí, él quizás sea el que pueda conectar la mecánica cuántica con la teoría de la relatividad, porque la relatividad estudia un concepto geométrico, esta deformación del espacio-tiempo, pero la mecánica cuántica estudia probabilidades. Entonces, ya matemáticamente son dos lenguajes distintos. Entonces, intentar consolidar ambas teorías hasta el momento no ha sido fácil. No ha sido fácil. Hay varios intentos, pero no ha sido fácil. Claro. Bueno, profesor Morsey, de verdad que si no hay más comentarios, más opiniones al respecto, alguna otra interrogante, creo que queda pendiente entonces la posibilidad de seguir indagando y seguir revisando todos estos descubrimientos físicos que usted ha venido haciendo a lo largo de su trayectoria como investigador en el campo de la física. Agradecerle su presencia, agradecer su participación en esta charla novedosa, porque de alguna manera nos muestra de una manera simple, pero al mismo tiempo no deja de ser compleja, sobre todo cuando uno entra en el campo de la didáctica y de la formación de profesores, cómo podemos convertir estas ideas que son, entre comillas, elementales, no por ser elemental, sino precisamente por ser como las fundacionales, y cómo llevar esto al campo de la formación y de la educación. Entonces es un reto bien interesante, por un lado, comprender todos estos procesos físicos que se dan con estos objetos que parecieran intangibles, y al mismo tiempo trasladar al campo de la física lo que tiene que ver el cómo se aprende estos conceptos, cómo un niño puede comprender el concepto de relatividad o el concepto de termodinámica o de cuántico, de mecánica cuántica, y cómo yo puedo después hacer que este niño comprenda y al mismo tiempo vaya dándole un sentido a estos conceptos en su realidad, porque usted con ejemplos muy precisos y muy concretos nos mostró cómo funciona un agujero negro y cómo funcionan los objetos que están alrededor de un agujero negro. Entonces, es un reto para los profesores de física y sobre todo de física en convertir estos objetos abstractos en aprendibles, en poder ser enseñados. Entonces, es un reto bastante enorme que tenemos, que tienen los profesores de física y los investigadores en física también. Entonces, bueno, profesor, si tiene alguna palabra que decir. Básicamente palabras de agradecimiento. Bueno, gracias a Francisca, Valentina, Matías y a Judith
de los que se quedaron y usted, pues, profesor, por la invitación. Fue un lindo desafío intentar jugar un poco con la didáctica, aunque yo no soy didacta. Ha sido bastante entretenido. Así que de todo corazón y a nombre mío, muchas gracias y muchas gracias a la universidad por poder estar en esta tan importante actividad. Bueno, profesor, muy agradecido. Agradecer a Francisca y a los participantes, y yo sé que de aquí van a salir surgiendo algunas interrogantes. Lo podríamos tener en otros eventos más adelante para que nos siga mostrando sus investigaciones y sus puntos de vista, cómo transformar una idea tan compleja en ideas sencillas para el público, para la cotidianidad. Me gustaría que nos sacáramos una foto, que es la foto de... Ah, sí, la foto de rigor. Con la cámara abierta, los que puedan, por favor. Ok. Hay que verse bien. Ahí. Vamos entonces a... Ahí sí. Bien, listo. Bueno, profe, de verdad, un abrazo virtual para usted, un abrazo fraterno y de agradecimiento. Y no, usted también, profe. Muchas gracias por todo. Gracias, muchachos, por estar aquí con el profesor Moisés, conmigo, en esta entrevista. Y los esperamos el próximo miércoles en otra videoconferencia con la doctora, con la profesora, Olivia, quien nos va a dar una charla sobre tecnologías y educación matemática. Entonces, bueno, nos veremos el próximo miércoles, Dios mediante. Un abrazo para todos, cuídense mucho y... Cuídense mucho. ¿no? Comenzó el mes de diciembre, el mes de la alegría, el mes de compartir en familia, en tranquilidad. Así que bueno, un abrazo para todos. Cuídense mucho. Cuídense mucho, que estén muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Que esté muy bien. Hasta luego. Hasta luego.